Muy bien, familia, ¿por qué no antes de comenzar nos ponemos en las manos de Dios, si les parece, y oramos? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos regalas, Padre, para estar en comunidad hoy delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en esta mañana. Señor, que seas tú el que nos hable, Señor, que tú nos inspires, que seas tú, Señor, el que nos redarguya, Dios. Yo te pido, Padre, que cada corazón que esté escuchando este mensaje hoy, Señor, sea ministrado y bendecido por tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Pues siempre cuando hay que compartir un mensaje para la congregación, siempre hay que ponerlo en manos de Dios. Y yo lo que le pedí a Dios primero es que me diera un mensaje que pudiera transmitirles de parte de Él. Y luego ya que me lo pone, siempre le pido confirmación. Y a veces la confirmación viene de la manera más, a veces poco ortodoxa que uno se puede imaginar. Yo le estaba pidiendo a Dios dirección y apenas ayer en la mañana, que estaba todavía como medio dudando qué tema les iba a compartir, resulta que ahí en la recámara del cuarto tenemos una base de madera, ¿verdad? Y en esa base de madera hay una esquinita que está súper filosa. Entonces resulta que yo me estaba poniendo mi pijama y de repente me acerco a levantar mi pie y ¿qué creen? Que me doy un santo guamazo con la pura orillita. ¿En dónde creen? En la espinilla. ¿Te has pegado así en la espinilla? Y yo grité, dije, ¡ah! Normalmente no soy chillón, pero ahí sí me dolió bastante. ¡Ah! Algo así. Y mi hermana, mi esposa, pues me estaba viendo y de repente, fíjate, las esposas son bien tiernas, ¿verdad? O sea, como que de repente no te quieren hacer sentir mal, pero era evidente que hasta los vecinos se dieron cuenta que me dio un guamazote y que grité horrible. ¿Y qué creen que me dijo mi esposa? ¿Te pegaste? Yo así de, ¡ah! Y pues ya ves que los hombres también somos orgullosos y no nos gusta ponernos frágiles delante de las mujeres. Y le dije, no. Le digo, no, lo que pasa es que se me atoró el calcetín y ya iba yo ahí cojeando. Con un dolor horrible que hasta, si les mostrara, hasta se me hizo costra. O sea, me pegué horrible. No les estoy exagerando. Soy chillón, pero no tanto. O sea, sí fue un dolor real. Entonces, el mensaje que Dios hoy me puso, ¿de qué creen que se trata? Del dolor. De ese mensaje es el que yo les quiero hablar, pero no les quiero hablar solamente del dolor, sino yo le puse este mensaje, una sanidad divina. Entonces quisiera que dispusiéramos nuestro corazón para que Dios nos hablara hoy. Fíjense, hay algo que los seres humanos lo vamos a pasar sí o sí en nuestras vidas, desde que estamos en el vientre. Desde que somos niños, somos adolescentes, somos adultos, somos ya adultos mayores, y que me levante la mano alguien que no ha padecido un dolor en su vida. ¿Verdad que no? Todos de alguna forma hemos sido lastimados y hemos sido heridos. El dolor que les quiero hablar no es un dolor como el de mi golpe, sino un dolor emocional, un dolor del corazón, que a veces esos dolores son más fuertes y más profundos que los dolores físicos. Al final del día me salí del cuarto, me agarré fuerte porque dicen que cuando te pegas pues te tienes que apretar para que te deje de doler. No sé cómo funciona, pero se me calmó el dolor. Pero hay dolores del alma que a veces un apretón no es suficiente para que se te quite. Entonces, el tema que vamos a hablar es, vamos a entender primero las causas del dolor. Les quiero hablar de las consecuencias del dolor, pero también les voy a hablar de qué creen, de la cura con el dolor. Obviamente, todo se trata para darle la gloria a aquel que puede sanar nuestros corazones. Amén. Entonces, quiero empezar por la primera pregunta es, ¿cuál es el origen del dolor? O sea, como que uno se pone a pensar, bueno, como que hubiera estado padre que si Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos había hecho perfectos desde el principio, que no hubiera dolor, no hubiera estado padre así. Pues ¿qué creen? Ese era el plan original de Dios. El plan original de Dios era tener una convivencia íntima y personal con Él. Y entonces, ¿por qué de repente experimentamos dolor? Si podemos ir, por favor, les voy a comentar rápido. El dolor, precisamente, ¿dónde creen que nació? En el huerto del Edén. Ahí nació el dolor.
Y si podemos ir a Génesis 3, 16, 19, les voy a poner muchos versículos porque la palabra de Dios va a hablar por sí sola, amén. Entonces, nada más ténganme paciencia, voy a tratar de tener control del tiempo, pero sí quiero exponer todo lo que la palabra de Dios dice. Génesis 3, 16, 19 dice, ¿se acuerdan que Adán y Eva cometieron un error de desobediencia? Fueron tentados por la serpiente, comieron del árbol, del fruto del único árbol que Dios le había dicho que no comieran, que comieran de todo lo demás, y eso se convirtió en un pecado. Fue un acto pecaminoso porque los seres humanos quisieron, Adán y Eva en este caso, quisieron ser igual a Dios. Y estamos en el momento en que son descubiertos. Se acuerda que estaban desnudos y se cubren, van y se esconden. Entonces Dios los confronta. Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. Total que nadie asume su responsabilidad, ni le pidieron perdón a Dios. ¿Y qué creen que pasó después? Dios maldice a la serpiente, que está un poquito adelante, pero quiero llegar a este punto. Después de que maldice a la serpiente, dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. O sea que si a las mujeres les duele cuando tienen un bebé, pues echen la culpa a Evita, ella fue la culpable. No es el esposo, porque luego de repente cuando las mujeres tienen a luz a su bebé, le dicen al marido, a la otra lo vas a tener tú, a la otra lo pares tú para que veas lo que se siente. Y luego dice, y con dolor darás a luz, o sea, dolor en el embarazo y dolor en el momento del alumbramiento. Y desearás controlar a tu marido. ¿Alguna mujer tiene ese deseo todavía? Es bíblico que lo tengan, no está mal. Dice, pero él gobernará sobre ti. Y ahí es donde yo quisiera darle un like a Dios. Pero ahí se ve que Dios está diciendo que iba a haber dolor. Desde el embarazo, en el alumbramiento, iba a haber dolor hasta en las relaciones de las personas, porque una quería gobernar y resulta que el que lo iba a gobernar era otro, entonces iba a haber disputas, iba a haber conflictos, no son los mismos que de repente hay hoy en día entre las parejas. Fíjate, y le dijo al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa, y la pregunta entre paréntesis es, ¿y por qué Dios nos puso a una ayuda idónea? ¿No estaba correcto Adán en hacerle caso a su esposa de que comiera el fruto? Y sí tienes que ponerle atención a todo lo que te dice tu esposa, excepto todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, amén. Entonces por eso Adán sabía que no se tenía que comer ese fruto, Eva se lo ofrece y Adán dice, bueno, ándale pues, porque lo dices tú. Él dijo, pues te echo la culpa a ti y con eso nos afamos. Varones, nosotros somos responsables si hacemos algo que nuestra esposa no sugirió cuando está en contra de la palabra de Dios, amén. O sea, eso no nos quita nuestra responsabilidad. Y luego dice, y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras. La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de su frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces, fíjense, podemos ver con toda claridad que como al momento de la caída, cuando Adán y Eva pecan, eso nos introdujo el pecado en nuestras vidas, y resulta que la consecuencia fue que tenemos dificultades, que tenemos dolores, que tenemos muerte, tanto espiritual como física. Ese no era el plan original de Dios, amados. Entonces, cada vez que nos duela algo, pues encomiéndense a Santa Eva y San Adán, que son los causantes de que hoy estemos aquí. No se cree. Yo muchas veces he escuchado a gente que dice, no, pues es que si no hubieran pecado, nosotros no hubiéramos pecado. Y yo de repente digo, tú y yo estamos exactamente igual, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque conociendo a Jesús, conociendo la palabra, de todos modos, ¿qué hacemos? Pecamos. Entonces, no es cierto que si nosotros hubiéramos estado en su lugar, la hubiéramos librado. O sea, de hecho, dicho sea de paso, Dios conocía esta parte del ser humano. Pero lo que quiero decirte es que el dolor en las manos de Dios tiene un propósito. Sabemos que es una consecuencia del pecado. Si se fijan, ahorita vamos a ver qué manifestaciones del pecado hay en la vida diaria, pero realmente Dios utiliza ese dolor para nuestro bien. Es tremendo, ¿verdad? Es chistoso y ahorita lo vamos a desarrollar.
Primero que quiero decirte, la primera pregunta es, bueno, ya supimos cuál es el origen del dolor. Y la pregunta es, ¿para qué sirve el dolor? Ayer que me di el golpe, que les digo tremendo, hay dolor en nuestro cuerpo. Y ese dolor, se los voy a leer muy rápido, dice que sirve como una señal de alarma vital que alerta al cuerpo sobre un daño real o potencial. Fíjate, el dolor es una alarma. O sea, yo vi que mi esposa se alarmó cuando me vio, o sea, pero el alarmado era yo, porque yo era el que me dolía horrible. ¿Qué fue lo primero que hice? Cubrirme. ¿Por qué? Porque el dolor me estaba diciendo, hay algo ahí que no está bien, me salió sangre. ¿Te ha pasado algo que te fracturas? Fíjate, y hay gente que tiene un umbral del dolor muy alto, y eso no está bien. O sea, qué chido que no te duela cuando te pasa algo, pero el umbral del dolor alto lo que provoca es que puedes tener una lesión y no darte cuenta. Entonces, el dolor tiene un propósito en nuestro cuerpo. Entonces, este dolor que lo causa un daño nos impulsa a protegernos y detener la actividad que lo causa para evitar lesiones mayores. Ese es el propósito del dolor en nuestro cuerpo. O sea, tiene un sentido. Sí nos hace sentido, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. O sea, pero también en nuestra alma. Fíjate, el dolor del alma sirve como una señal profunda de que algo no está bien, impulsándonos a la introspección para sanar heridas internas. O sea, también el dolor en nuestra alma nos hace sentir que algo no está correcto, algo no está funcionando bien, algo está mal. Ahora fíjate, dentro de las causas que podemos encontrar que provocan el dolor en el alma, les puse algunas, las voy a leer muy rápido. Hay pérdidas significativas y duelos. ¿Alguien ha perdido a alguien? ¿Un ser familiar? ¿Un ser querido? Fíjate, la muerte de un ser querido te causa dolor. El divorcio, la separación, la pérdida de un empleo te puede causar dolor. También hay experiencias de rechazo y abandono. ¿Alguna vez te has sentido rechazado o abandonado? El sentimiento de no sentirme amado nos causa dolor. La desvalorización o el menosprecio nos causa dolor. El abandono en la infancia o traumas antiguos que no se han procesado. Todas estas cosas nos causan dolor. Fíjate, conflictos y emociones no expresadas, emociones reprimidas, la ira, el miedo, la culpa, la vergüenza, cuando son reprimidas, amados, lo que nos va a provocar es un dolor en el alma, es una consecuencia. Y estas heridas que son reprimidas, a veces se somatizan y se convierten en un dolor físico. Entonces muchas enfermedades vienen de emociones reprimidas. Fíjate qué tremendo y qué necesario es entender que el dolor reprimido nos causa otro tipo de consecuencias en nuestro cuerpo. Crisis existencial. ¿Alguna vez te has sentido así como que para qué existo y cuándo, y cómo será el cielo y si nos iremos realmente al cielo? O sea, hay momentos en la vida que tenemos crisis, pero cuando tu crisis se agudiza porque no le encuentras sentido a tu vida, te causa dolor. Eso es algo que también nos puede ocurrir cuando perdemos el sentido de la vida. Eso pasa mucho a veces cuando nos sentimos deprimidos. Le pierdes el sentido a la vida, no sabes ni para qué te levantas, porque estás deprimido, porque hay dolor en tu alma. Fíjate, el último grupo es las desilusiones y las decepciones. La traición. ¿Alguien te ha traicionado alguna vez? La infidelidad, la deslealtad. Cuando las expectativas no se cumplen o las personas en las que confiábamos nos fallan, el alma sufre un quiebre de confianza, es un dolor. Les puse algunas de las causas que tú te sientes identificado con alguno de estos. Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos padecido alguna de estas causas del dolor. Y yo no sé qué tipo de dolor has padecido y que estás padeciendo ahorita, que no te deja vivir en libertad y plenitud. Pero yo les voy a contar algo muy rápido. Cuando yo era niño, bueno, yo les he platicado que yo cuando era niño era inseguro y miedoso y dependiente, qué bueno que no fármaco dependiente, pero sí era dependiente de las personas, de mis padres, tenía mucho miedo. Y entonces una de las cosas que yo experimenté de niño era el temor al abandono, fíjate. Yo sé hoy en día y entiendo perfectamente que mis papás me amaban, eso no me queda duda. Pero fíjate, yo todas las noches, mi papá trabajaba lejos,
allá en México, pues todas las distancias están lejos, y él se tardaba como hora y media en llegar a la casa después de que avisaba, ya voy para allá. Entonces él decía que a las 9 de la noche iba a salir, 10:30 ya tenía que estar en la casa. Y yo me acuerdo que noche tras noche, mi mamá se paraba en la ventana, a asomarse así por una rendijita, ya cuando eran como 10:20, porque ya iba a llegar mi papá, y yo veía que a medida que se acercaban las 10:30 empezaba a poner cara de angustia. Entonces yo me paraba, yo la veía angustiada, yo me paraba junto con ella, ¿y qué creen que padecía yo también? Angustia. Aprendí a angustiarme, a tener temor. Yo sentía, luego mi mamá jugaba conmigo como para distraerme, me decía, ¿cuántos carros más crees que faltan para que llegue tu papá? Y yo les decía, pues 5. Entonces contábamos 1, 2, 3 y la tensión subía, 4, y al quinto, si no era mi papá, ¿sabes qué sentía yo en mi corazón? Ya no llegó. Y eso me angustiaba, me preocupaba mucho. Entonces yo desarrollé una especie de apego ansioso, no sé si me explico, es algo que daña mucho. Y toda la vida sentía que me iban a abandonar. Fíjate qué curioso. Ahora lo entiendo, pero en su momento me dolía. Mis papás de repente se iban a algún lado, me dejaban en la casa con unos amigos o con un familiar, y yo les decía, pues ¿a qué horas vienen? Pues a las 8 igual. Yo me acuerdo que yo veía el reloj, 8:30, yo dije, no, ya me abandonaron. Ya no llegaron, pero realmente me dolía, o sea, se los estoy diciendo ya con un corazón sano, gracias a Dios. Pero en su momento de verdad me causaba angustia. Un día me dejaron con una tía, y la tía, como para entretenerme, me dijo, mira, juega ahí con unas canicas y unos muñequitos, y ahí estaba yo jugando en la tierra y todo. Al cabo tus papás ahorita vienen, no se tardan. Y me empezó a llegar la angustia y el dolor. Recogí todo. Y luego me dijo mi tía, y no vayas a llorar, ahorita llegan. Entonces yo agarro, recojo todo, voy y se lo entrego, y me dice, ¿qué pasó? Le digo, es que siempre sí voy a llorar tantito. Me dolía, familia. Mira, ese dolor fue tan grande al grado de que cuando ya a edad adulta, resulta que nos venimos a vivir a Aguascalientes. Y yo decía, ay, qué padre, mira, pues mi papá va a tener más tiempo, va a tener un trabajo un poquito más holgado y bla, bla, bla. Y resulta que de repente, 4 años nos dio el gusto de venirnos a Aguascalientes, y mi papá dice, ¿sabes qué? Ya se acabó el trabajo aquí, ahora voy de regreso a México. Pero yo ya trabajaba, o sea, yo ya estaba grande, yo ya me iba a casar. ¿Y qué cree que sentí? Que me abandonaba. Me dolía mi corazón, y yo le reclamaba, yo le decía, pero ¿por qué te vas? ¿Para qué nos trajiste? Y o sea, yo tenía coraje en mi corazón. Yo decía, pero ¿por qué nos deja? ¿Por qué otra vez nos deja? Fíjate, me casé y le decía a mi esposa, y luego mi mamá se fue con mi papá. Entonces yo me sentía abandonado, me sentía como huerfanito, pero ahí estaban mis papás. Pero ese dolor fue crónico y durante toda mi vida. Y mi esposa, gracias a Dios, me escuchaba, y ella me decía, no, es que sí te entiendo, es que mira, pues es que los papás duelen. Yo pienso que me vería, ay, tan grandote y tan chillón, como que le está chillando a sus papás. Pero lo que quiero que entiendan, familia, es que un dolor por alguna de las causas no atendido y no sanado, se vuelve una situación crónica que puedes cargar todo el resto de tu vida. Entonces, ahora quiero decirles algo, a los que les gusta el chisme, que sé que los que no les gusta el chisme, si quieren, se esperan, no se crean, allá afuera. Mi papá nunca nos abandonó. De hecho, está allá atrás, yo quiero que le dé una pausa a mi papá, por favor. Ahí está presente. Pero el dolor que yo tenía es como si me hubiera abandonado, familia. Entonces el abandono es un tema que nos puede doler todos los años de nuestra vida. Déjame decirte que la Biblia nos muestra cómo muchos personajes que estuvieron en diversos tiempos en la Biblia padecieron también dolor y angustia. Fíjate, Job, se los voy a mencionar. Job, pérdidas, sus hijos, se enfermó sus bienes, tuvo enfermedad física. Imagínate, ¿tú crees que no le dolería? David padeció ansiedad, padeció tristeza, padeció persecución. Hasta su hijo lo quería matar. Elías, el gran profeta Elías,
¿qué creen que padeció? Depresión y amarga pena. Elías tenía un deseo de muerte, de hecho. La Biblia narra que tenía un deseo de morirse. José el soñador, la traición de sus hermanos, encarcelamiento injusto. ¿Tú crees que no le dolió? Pablo, el apóstol Pablo, padeció azotes, encarcelamientos, persecución. Jairo, ¿te acuerdas de Jairo? Con su niña que se iba a morir y que se muere. ¿Tú crees que no le dolió? Aunque Jesús la resucitó, ¿tú crees que no le dolió? La mujer de flujo de sangre, ¿te acuerdas? 12 años enferma con un flujo de sangre. Ella padeció menosprecio, discriminación, dolor. O sea, y podemos poner un montón de personajes en la Biblia que padecieron dolor, dentro de los cuales, amados, estamos tú y yo. Tú y yo hemos padecido dolor, hemos padecido. Yo les dije una cosa que yo batallé muchos años del abandono, pero ¿cuántas personas no nos han menospreciado y nos han herido? ¿Cuántas personas no nos han dicho que no valemos la pena? Miren, tengo un amigo que su padre, todos los días de su vida, desde que era niño, le dijo que era un bueno para nada. Le dijo que nunca iba a hacer nada en la vida. Le dijo que, no les quiero decir las palabras que les dijo, pero lo dañó tanto, familia, al grado que al día de hoy, ¿qué crees? Que es incapaz de tener un hijo, de tener una relación sana. O sea, al día de hoy sigue dañado. Yo estoy orando por él para que el Señor lo traiga, lo envuelva en sus lazos de amor y que le dé el valor que realmente tiene en el corazón de Dios. Pero sigue dañado hasta el día de hoy. Y es de mi edad, familia. Desde niño lo dañaron. ¿Alguien te ha dañado así? Tal vez no desde niño, pero te ha menospreciado y te ha hecho sentir que no vales la pena. Las mujeres abandonadas, las mujeres que un hombre se va con otra. ¿Cómo te sientes, mujer, cuando un hombre te hace eso? El dolor es algo inevitable, familia. El dolor es algo que va a estar, que ha estado latente todo el tiempo y que va a estar latente todo el tiempo. Hay niños que desde la concepción son no deseados. Y desde que están en el embrión, sufren rechazo. ¿Y sabes cómo nacen? Rechazados. Si me pueden poner Proverbios 18:14, de favor. Ahora, hay de dolores a dolores, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? ¿Te has sentido destrozado, amado? ¿Alguna vez en tu vida has sentido que algo te dañó tanto que te sientes así como dice este proverbio, que no puedes sobrellevar tu dolor? ¿Sabes? Dios conoce que hay personas en este lugar que tienen un espíritu destrozado. Pero hoy quiere sanarte el Señor, amén. Nada es imposible en las manos del Padre. La buena noticia es que como ya lo vimos, el dolor está en las manos de Dios, está dentro de su plan y tiene un propósito. Y te voy a nombrar rápidamente cuáles son los propósitos que tiene el dolor en las manos de Dios. Fíjate, el dolor sirve para refinar nuestro carácter. Porque a veces somos tan orgullosos, familia, que necesitamos experimentar dolor. ¿Para qué crees? Para quebrantarnos. Hay gente que si no le duele no se quebranta. Mira, cuando estás pasando por una situación difícil, ahí sí vas y te postras delante del Padre, dígame si es cierto o no. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí, porque a veces somos duros de corazón, somos orgullosos y mientras las cosas vayan más o menos bien, ¿cuándo te inclinas delante del Padre? A veces necesitamos un quebrantamiento, familia, y esa es parte del propósito del dolor. Refina nuestro carácter, nos humilla, nos quita la dureza, porque a veces necesitamos algo que nos haga quebrantarnos. Ahora, el dolor nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. También nos alerta sobre heridas internas. Hay algo que está mal. Si te sientes con dolor, angustiado, es que algo no está bien en tu corazón y necesitas sanar. Pero ¿sabes?
también el dolor nos prepara para una eternidad gloriosa. ¿Quién sabe que va a llegar un día que vamos a entrar en la presencia del Padre? Y dice la palabra de Dios que Él secará toda lágrima de nuestros ojos. Dice que no habrá más llanto, no habrá más lloro, ni más dolor. Esa es la esperanza que tenemos. Va a llegar un día en que esto va a tener caducidad y va a ser parte del pasado. Pero en el proceso, amados, si el pecado de Adán y Eva, amados, culpa de su orgullo, de su desobediencia, provocó el dolor y una separación del Padre, el dolor que crees que produce en nosotros nos acerca al Padre, porque nos hace saber que necesitamos una ayuda sobrenatural. Hay veces que unas palmaditas en la espalda no son suficientes. Un abrazo de amor no es suficiente. Hay heridas que necesitan un proceso de sanidad. ¿Quién se ha fijado que de repente hay heridas que si no las limpias se te infectan y produce estaba leyendo que las células ya no se regeneran, sino que tu cuerpo se está enfocado en combatir la infección, entonces ya la herida sigue abierta, pero con pus y con ardor y toda roja. ¿Has visto esas heridas? Es porque son heridas que no se atendieron en su momento. Lo que yo te quiero decir es, tenemos que atender nuestras heridas en el momento oportuno. Fíjate, Dios, aunque es consecuencia del pecado, Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Quiero decirte que Él lo utiliza para dirigir nuestra atención a Él, desarrollar fortaleza y acrecentar nuestra fe. Esa es parte del propósito del dolor. Podemos ir rápidamente a 2 Corintios 1, del 8 al 9, por favor. Dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. ¿Te has sentido así? Que te duele más de tu capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Fíjate el nivel de dolor, de angustia, de temor que tenía Pablo. Estamos hablando de uno de sus viajes misioneros. El que sigue, por favor. Dice, de hecho, esperábamos morir. O sea, ya eran sus circunstancias tan extremas que dijo Pablo, no, pues aquí nos vamos a morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Por qué no le damos un buen fuerte aplauso a Dios, amado? El resultado del dolor va a dejar de que confiemos en nosotros mismos y vamos a aprender a depender más de Dios, y eso glorifica al Padre, familia. Ahora, ¿qué debo hacer para sanar las heridas? Nuestra sanidad va a depender de cómo manejemos las circunstancias, amén. Yo quisiera decirte que Dios sabe que estás herido y que va a meter su mano poderosa y va a decir, listo. Y no es así. Todo requiere un proceso y requiere de nuestra participación. Si no participamos en nuestro proceso de sanidad, no vamos a poder ser sanados como Dios quiere que seamos sanados. Fíjate, 2 decisiones podemos tomar: sanar nuestro corazón como nos ofrece el mundo, o sanar nuestro corazón como Jesús nos ofrece sanidad. Nosotros, ¿cuál diríamos luego? Pues como Dios nos ofrece, ¿no? Queremos sanar nuestro corazón de una manera sobrenatural. Pero fíjate, te voy a decir qué te ofrece el mundo. El mundo te dice, no te dejes, devuélvele la ofensa, empodérate, véngate, busca reemplazo. ¿Tu esposo te dejó? Busca un reemplazo. ¿Tu esposa te dejó? Ahora está de moda eso, ¿verdad? Genera odio dentro de tu corazón. Y sabes, en el peor de los casos, lo que te ofrece el mundo es crear una angustia extrema. Por eso la gente puede llegar al suicidio. Imagínate qué tremendo es buscar la solución a nuestras heridas en las cosas del mundo. Ahora están muy de moda las famosas salas de despecho, ¿las han oído? Que las hizo famosa Paquita, la del barrio.
Paquita, la del barrio, que en paz descanse. Quisiera que estuviera aquí oyendo el mensaje para que también pudiera ser sanada. Espero en Dios que haya tenido la oportunidad de reconciliarse con el Padre. Pero realmente las salas de despecho las inauguró Paquita. ¿Te acuerdas de sus canciones? Yo sé que ya no las escuchas, que tiene años luz, que no las oyes. Que aunque estés lavando tu carro, varón, no pones la de rata de 2 patas, adefesio mal hecho, culebra ponzoñosa. ¿Has oído esas canciones? Ahí te dejo un cheque en blanco, llénalo con desprecio. Paquita, la del barrio, amados, no supo sanar sus heridas. Fue una mujer amargada, sí fue dañada, no te voy a decir que no, pero igual que cualquiera de nosotros pudo haber sido dañado. Aquí hay mujeres dañadas por abandono, por infidelidades, pero sabes, estamos en las manos de un Dios sanador. Esa es la gran diferencia, familia. Entonces yo quiero pedirte un favor, mujer, y un favor, varón. Si algo te hicieron en casa o en tu trabajo, donde sea, por favor no te vayas a una sala de despecho, porque te vas a llenar de odio, de rencor y de amargura en tu corazón. Aunque cantes las canciones, yo digo, a mí a veces y además son pegajosas, ahorita se las puedo cantar todas si quieren. Y están padres, en una velada, ahora pon una de Paquita, ¿a poco no? Las de Vicente Fernández, las de Juan Gabriel y las de Paquita, la del barrio, no faltan en una velada. Pero ¿sabes? Si vamos a las soluciones que el mundo nos ofrece, ¿qué vamos a tener? Frustración, más dolor, más amargura, y vas a tener como consecuencia odio en tu corazón. Y por eso el movimiento feminista, que yo lo respeto y admiro a las mujeres, la verdad sí creo que están un escalón arriba de nosotros porque tienen una capacidad tremenda para vivir la vida, para amar, para resolver todo, y les quiero dar un aplauso a ustedes, mujeres, porque doy gloria a Dios por sus vidas. Pero tienen odio en su corazón por culpa de malos tratos, o sea, el hombre provocó algo en sus corazones y ahora las mujeres se están levantando. Y los que le tenemos que andar rogando a nuestra mujer que no nos deje somos nosotros, porque las mujeres ya se empoderaron, porque el feminismo le dice, no necesitas a ese inútil, animal rastrero. Y luego que dice que, no, mejor, si quieren ponemos la canción, no se crean, y todos la vamos a cantar. Pero eso es lo que el mundo está diciendo. Menosprecia a tu varón, no lo necesitas, es lo que te está diciendo el feminismo. Yo creo que los hombres tenemos que tener cuidado y amar a las mujeres al nivel que Dios demanda, cuidarlas como vaso más frágil y amarlas al grado de dar nuestra vida por ellas como Cristo lo dio por la iglesia. Y las mujeres nada más tienen que sujetarse y respetarnos. Si seguimos la regla, familia, vamos a tener... Obviamente nadie está por encima del otro, tenemos un lugar y con funciones diferentes, pero delante de Dios tenemos el mismo valor, familia, y eso tenemos que no dejarlo. Y la otra opción que tenemos es cómo Jesús nos enseñó, cómo Jesús nos muestra que debemos sanar nuestras heridas. Fíjate, primero quiero decirte que sí hubo alguien que sufrió, más que todas las personas que dijimos hace ratito. ¿Quién crees que fue? Jesús. Jesús padeció más que todos nosotros mismos, familia. Fíjate, rechazo desde su concepción. José dijo, yo no me caso contigo porque ese hijo no es mío. Dicen los científicos que los bebés desde la concepción, desde que ya están formados ahí como un embrión, pueden recibir emocionalmente lo que perciban de su entorno. ¿Tú crees que Jesús no paró la oreja cuando Jesús le dijo, no, yo no quiero casarme, ese hijo ni es mío? Y luego todavía dudó de que María fuera pura todavía. Tuvo que ir un ángel a revelarle, ¿no?, a José que sí era un hijo de Dios. Y fue cuando José dijo, bueno, ¿sabes qué? Sí. Perseguido desde su niñez, ¿se acuerdan que Herodes lo quería matar? Fue humillado en un juicio totalmente ilegal y totalmente injusto. Fue traicionado. ¿Quién lo traicionó? Judas. Fue negado. ¿Quién lo negó? Pedro.
Fue despreciado. ¿Quién lo despreció? Toda la clase religiosa que había en ese tiempo. Y Jesús sigue siendo despreciado todavía por gran parte de la humanidad al día de hoy, familia. Fue abandonado. ¿Te acuerdas quién lo abandonó? Sus discípulos. Pero sintieron la presión y se fueron. ¿Y sabes quién más abandonó a Jesús? El Padre. ¿Te acuerdas cuando esa famosa frase de Eloí, Eloí, lema sabactani? Que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo un momento en la cruz, amados, que dice que se puso oscuro todo porque el Padre dejó solo a Jesús. O sea, Jesús padeció todo lo que nosotros podido padecer, pero de una manera exponencial, padeció humillación. Pero fíjate, si el Hijo de Dios padeció todo esto, ¿tú crees que tú y yo, si el Hijo de Dios padeció todo esto con un propósito, ¿tú crees que tú y yo no podemos sufrir situaciones dolorosas también con un propósito? En las manos de Dios siempre hay propósitos buenos, familia. Lo primero que tenemos que hacer, y Jesús nos lo enseñó, hay que abrir nuestro corazón. Juan 11:35, por favor. ¿Se acuerdan que Jesús amaba a una familia, María, Marta y Lázaro? Y de repente le dicen que Lázaro estaba enfermo, lo deja morir. Jesús le dice, no, pues no voy a ir hasta el cuarto día en que se apareció. Sale Marta, llora. Sale María, llora y le dice, maestro, si hubieras estado tú antes, esto no habría pasado. Y dice que Jesús le causó mucho dolor y mucha compasión, a pesar de que sabía que lo iba a resucitar. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Lloró. Entonces Jesús lloró. Lo primero que tenemos que hacer, familia, que nos muestra el mismo Hijo de Dios es, abre tu corazón. Dios nos puso el llanto para purificar nuestra alma. El llanto es como el agua oxigenada en las heridas. Si tienes que llorar, llora, que no te dé vergüenza. Sobre todo se los digo a los varones que a veces somos duros. En mi casa me dicen que yo soy el chillón de la familia. Pasa cualquier cosita y mis hijas me dicen, ay no papi, ya vas a llorar. Pero yo les digo, mira, ¿vieras qué bien me siento cuando lloro? Porque te purificas, te sanas, o sea, descansa tu alma. Entonces haz lo que Jesús hizo, familia, que no te dé vergüenza. Llora. Número 2. Pide ayuda. Si podemos ir a Mateo 26, 36 al 39, por favor. Dice, fíjate, Jesús iba a ser crucificado, estaba en el huerto de los olivos, él sabía perfectamente que lo tenían que aprender, todo lo que iba a pasar, sabía que el Padre lo iba a abandonar. Y eso le causaba mucho dolor, pero fíjate lo que hizo. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemani y dijo, siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está ¿cómo? Destrozada. ¿Has sentido tu alma destrozada, familia? ¿Has sentido alguna vez un dolor tan inmenso que dices, esto ya se rompió, esto ya se quebró? Quiero decirte que Jesús lo padeció. Jesús, si hay alguien que puede empatizar con tu dolor es Jesús, amados. Fíjate, hasta el punto de la muerte, está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. O sea, era tanto el dolor que tenía Jesús que dijo, me voy a morir del dolor. Y luego después dijo, quédense aquí y velen conmigo. O sea, ¿qué les dijo? Abrió su corazón delante de ellos, que eran su gente de más confianza, y les pidió oración. Si tú estás pasando por un dolor, amado, aparte de sacar tus emociones, tienes que compartirlo con alguien de toda tu confianza. Tienes que pedir ayuda, que te ayuden a orar, que te ayuden a desahogarte, pero ten por favor cuidado de que esa persona esté segura de que te ame y que no te va a criticar y que no sea nada más en plan de chisme que quiera enterarte de tu situación, amén. Que sea una persona sabia, que te dé un consejo sabio y que se ponga a orar contigo para que dé sanidad a tu dolor. Y después dijo, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, Jesús derramó su corazón delante del Padre. Dice que se puso rostro en tierra, familia. Si es necesario para que Dios sane tu corazón,
póstrate delante del Padre. Dile qué tanto te duele eso que te pasó desde tu infancia, desde tu adolescencia, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. A veces la gente daña sin querer, pero el daño está hecho. Tienes que humillarte delante de Dios, porque cuando te humillas, amado, es la tierra más fértil que Dios puede utilizar. Él trabaja en corazones humillados. Humíllate delante del Padre. No tengas miedo. Él sabe lo que estás pasando. Fíjate, Jesús decidió perdonar. Parte del proceso de sanidad es, tienes que decidir perdonar. Tienes que decir, Señor, yo ya no quiero traer en nuestro corazón y hoy decido perdonar a esa persona que me dañó. Perdónalo. ¿Y sabes cómo lo hizo Jesús? Lucas 23:34, por favor. Este versículo me encanta porque cuando tengo coraje con alguien, siempre me gusta citarlo y recordar que Jesús dijo, estaba crucificado, estaban los romanos, estaban judíos, había mucha gente a su alrededor. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando alguien te dañe, familia, reconoce que a veces la gente no sabe lo que hace. Es causa, ¿sabes? Una persona que daña, ¿qué crees que hay en su corazón? Amargura, hay dolor. La gente que daña por dañar es gente dañada. Falta de carácter. El pecado es el que produce el dolor, familia. Tienes que entender que la persona que te está haciendo ese daño y ponerla delante de Jesús y decir, si estos que lo mataron, lo crucificaron, lo humillaron, le hicieron todo, lo latigaron y los perdonó, es lo primero que debemos hacer nosotros, y cuanto antes mejor, antes de que esa herida se llene de bacterias, antes de que se llene de amargura. Y el último punto que tienes que hacer es cambiar de perspectiva aquella situación que te causó dolor. Fíjate, y voy a hablar de esto porque en mi entorno hay muchas personas que están siendo dañadas por una separación matrimonial, y lamentablemente eso está cobrando más fuerza hoy en día. Ya ni el hombre ni la mujer aguantan nada. Pero quizás en tu situación, a ti te dejaron por otra persona, te dañaron, te hicieron sentir que no valías la pena como mujer, como hombre, te hicieron sentir que no eras suficiente, te hicieron sentir que no eras lo suficiente mujer o lo suficientemente hombre para estar con alguien. También te hacían sentir que hasta te hacían un favor de estar contigo. Y hoy quiero decirte que tienes que pensar en lo que Dios dice de ti. Quiero decirte como primer punto que para sanar la herida tienes que dejar de pensar en lo que esa persona te hizo sentir. Tienes que empezar a pensar en lo que Dios te hace sentir y lo que representas en su corazón. Podemos ir a Jeremías 31:3, por favor. Dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. ¿Te imaginas ese nivel de amor, familia? Con amor eterno. ¿Sabes qué es amor eterno? Desde antes que naciéramos, desde antes que existiéramos, Dios nos ama de esa manera. Dios te ama de esa manera. No permitas que una persona tome el control de tus emociones y te diga no vales nada. Deja que la voz amorosa de Dios te diga, yo te amé desde siempre, desde antes que nacieras. Yo te amé con un amor inagotable y te acerqué a mí. Fíjate ese nivel de amor, familia. Cambiemos la óptica y no dependas de lo que alguien te hizo. Depende del amor de Dios y de su misericordia, familia. Fíjate, Dios te ama al grado que tiene un conocimiento pleno de quién tú eres. Isaías 49:16, solo les voy a poner algunos versículos porque creo que ya me están apretando en el tiempo. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Imagínate que en la mano de Dios
tiene tatuado tu nombre. Ahí en esa palma de Dios tiene el nombre de Yola. Aquí está el nombre de Humberto, aquí está el nombre de Jessica, aquí está el nombre de Juan, el nombre de Pedro, el nombre de Mario. Imagínate el nivel de amor y de cuidado y de conocimiento que Dios tiene de ti. ¿Será que vamos a depender de lo que alguien nos dijo alguna vez o que alguien nos hizo? Escucha la voz de Dios, familia. ¿Y quieres saber cuál es el valor adicional que tenemos en las manos del Padre? Si podemos ir a 1 Pedro 1 del 18 al 19. Dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o en plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Quieres saber si eres valioso? ¿Cuán valiosa es la sangre de Cristo derramada en el madero, familia? Ese es el nivel de valor que tenemos delante del Padre. No es que alguien te dijo que no valías ni servías. Dios te ama con un... ¡Ay! Es que Satanás quiere detener esto, pero no lo vamos a dejar. Dios te ama con un amor inentendible, yo te quisiera decir, inagotable. Imagínate a Jesús derramando su sangre por amor a nosotros, padeciendo en ese madero, diciendo: yo te amo. Yo sé que vas a pasar cosas que te van a doler, pero necesito que aprendas a entender que el amor que yo te doy es fiel, verdadero, duradero, inagotable, excelso, excelente, al grado que dio su vida de su Hijo por nosotros, familia. Quedémonos con eso hoy. Es el valor que tenemos dentro del Padre, la sangre de su Hijo amado. Y por último, quiero decirte que hay muchos creyentes que aman a Dios, que amamos a Dios, que oramos a Dios, pero que traemos heridas que no han sido tratadas. Sabes, a lo mejor ya hasta te acostumbraste a sentirte así. Ya el dolor se volvió parte de tu normalidad. Y la palabra de Dios dice, Jesús dijo: aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y no solamente nos liberó de la cautividad del pecado, familia, sino nos liberó de todas esas cadenas, de todas esas cosas que afectan nuestras vidas. Hoy Dios quiere sanarte, familia. Ya no vivas así con ese dolor, con esa herida, que lo único que hace es no hacerte vivir en la plenitud de la libertad que Jesús compró para nosotros, amado. Quiero decirte que Dios usa vasijas rotas, no vasijas perfectas. Podemos ir a Salmo 147, ahora sí ya vamos a terminar. Salmo 147, 3, por favor. Él sana a los de corazón quebrantado y le venda las heridas. Fíjate, ¿alguien se ha sentido enfermo, lo han operado y ha tenido cuidado de alguien en tu casa? ¿Cómo sientes el cuidado de esa persona que está al pendiente de ti, que te arrima el agua, que te arrima la comida, que va y te cura, que te cambia los chones porque no puedes ni pararte al baño, que te pone ¿cómo se llama este? El cómodo, que normalmente está bien incómodo? ¿Cómo sientes de esa persona que tiene cuidado de ti? Imagínate a Dios, amado, que aparte de que sabe que tienes un corazón quebrantado, lo quiere sanar, pero Él mismo tiene cuidado de ti y te pone una venda que sana tus heridas. Imagínate el cuidado tan especial. Dios sabe que te duele, pero Él quiere estar en tu proceso de sanidad pegado a ti, con un especial cuidado para que esa herida vaya sanando. Te va a limpiar, te va a cuidar, te va a cambiar la venda cuando te la tenga que cambiar, familia. Y el último versículo que el último pasaje es Lucas 4, 16, 21. El ministerio más importante que vino a hacer Jesús, amados, es darnos salvación. Su vida fue el precio que pagó para que nosotros no sufriéramos o no padeciéramos la consecuencia de una eternidad sin Él. Pero fíjate lo que dice Jesús. Dice que cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue de costumbre.
Fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Jesús estaba parado en medio de la sinagoga leyendo las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente, y con eso quiero que pongas mucha atención. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Si me lo puedes, por favor, poner en Reina Valera rápidamente, el mismo versículo, por favor. Nada más ese. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque aquí va a quedar más claro, familia. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjate, Jesús no solamente vino a darnos salvación, amados, vino a sanar nuestras heridas, vino a darnos libertad, vino a quitar la venda de nuestros ojos para que pudiéramos ver su gloria, su poder y su amor y su misericordia en nuestras vidas, familia. El mismo, amados, que padeció por nosotros, es el mismo doctor que tenemos para sanar nuestras heridas. Yo quiero que concluyamos, amado, porque yo sé que aquí hay personas que están dañadas. Yo soy una de ellas, que hemos padecido dolor, hemos padecido menosprecio. Tal vez te han abandonado y te han ofendido, ¿verdad? Y quiero que, si les parece bien, nos pongamos de pie y todos con ojos cerrados. Si tú hoy, amado, hoy te habló, si puedes poner el siguiente versículo antes de la oración, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. El que sigue, por favor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. El que sigue. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Yo quiero decirte, amado, que este mismo día es el día en donde Dios quiere darte sanidad. Que lo único que necesitamos, amados, es abrir nuestro corazón, pedirle a Dios que nos ayude. Si tienes que llorar, llora, amado, pero no te quedes atorado con ese dolor y ese padecimiento que ya se normalizó en tu vida. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, amado? Y quiero que con todo ojo cerrado me levante su mano a alguien. Quiero saber por quién vamos a orar. Si hay alguien que está herida o herido, si hay alguien que siente que la ofendieron, si tú eres una mujer que te abandonó tu marido, si tú eres una mujer que se ha sentido menospreciada, si tú eres un varón también que te han menospreciado, que te cuesta trabajo abrir tu corazón, quiero que me levantes tu mano y la bajes. Gracias. Y que todos en oración podamos poner este tiempo en manos de Dios. Y por qué no le decimos: Padre, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, por tu misericordia. Gracias, Señor, por venir a darle valor a nuestra vida. Señor, hoy entendemos que tú nos amas como nadie, Señor, que somos quien tú dices que somos, Señor, y que hoy queremos ponerte en tus manos, Señor, y presentarte este dolor que tú conoces, esta herida, Señor, que ha estado en nosotros durante mucho tiempo. Te queremos pedir, Padre, que en esta mañana tú hagas, Señor, una sanidad divina, una sanidad sobrenatural. Háblale a Dios y dile: te pongo a esta persona que me dañó, te pongo a esta persona que me traicionó, te pongo a esta persona que me dejó, te pongo a esta persona que me ofendió. Señor, yo hoy lo perdono porque tú me perdonaste primero y me amaste así como soy, con mis errores y con mis fallas. Hoy lo presento delante de ti, lo bendigo, Padre. Decido perdonar, decido amarlo, Señor, pero necesito tu unción poderosa en mi vida para sanar la herida. Gracias por el precioso cuidado que tienes de mi vida, Señor.
Te bendecimos, Padre, por esa sanidad, Señor, emocional, por esa sanidad espiritual, por esa sanidad mental, Señor, que tú has venido a darnos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, familia, muchas gracias. Que Dios les bendiga.